San Martín de Mendoza, Tunuyán, su recorrido. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. ¿Cómo están? Nosotros acá, más firmes que nunca, ¿no? Una fecha, bueno, lo dije en el anticipo, ya son pasadas las 12 de la noche, pero seguimos conmemorando, ¿no? El fallecimiento de José de San Martín, nuestro general, nuestro héroe, héroe de la patria, ¿no? Nombrado por muchos historiadores. Bueno, y hoy vamos a hablar específicamente de su visita, de un lugar, no de su visita, bueno, sí, de su visita en una casa particular en Tunuyán, en Mendoza. Estuvimos allí y, bueno, mucho tiene que ver, ¿no? Con su paso por los Andes, por la cordillera de los Andes. Nuestro WhatsApp para que te comuniques, 261-300-1600 y a través de nuestra zona digital, @replay contenidos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás lista para este recorrido? Vamos juntos. Ya voy a saludar a Rodrigo Quiroga. Él es historiador. ¿Cómo estás, Rodri? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches ya. Buenas noches, ya claro, buenas noches. Rodri, como dijimos, uno dice San Martín y uno inevitablemente dice Mendoza. Dice héroe de la patria. Mucho hizo por nuestra Argentina y por nuestro Mendoza. Sí, bastante. Sobre todo, no solamente hace mucho con respecto a la gesta sanmartiniana, la idea de la formación del Ejército de los Andes, sino también la idea de modificar la vida de Cuyo de esa época, es decir, de 1814 hasta 1816, que está él acá, hasta el 17 en realidad. Y muchos se preguntan, ¿no? Este 17, ¿no? El 17 de agosto, ¿no? Conmemorar su fallecimiento. Una fecha importante. Sí, a ver, muchos van a criticar la idea de que por qué no se festeja el nacimiento y no el fallecimiento, pero también se ve el lado desde la idea masónica, es decir, los masones lo que festejaban era el fin de una vida, conmemorando una vida y una gesta. Entonces es a través del fallecimiento y sus ideas que se conmemora todo lo que hizo por la patria, no solamente por la patria argentina, sino también por toda Sudamérica, en realidad. Perfecto. Y vamos allí, ¿no? Fuimos a Valleduco, fuimos a Tunuyán específicamente, donde realizamos un informe especial y hablamos puntualmente de una casa, ¿no? De una casa, de un árbol. Y si vos estás en casa, ¿no? Y querés saber mucho más acerca de su visita, de su paso del general José de San Martín, bueno, disfruta esta primera parte del informe especial, mirá. Vamos a hablar acerca de esta estancia donde paró San Martín luego de cruzar los Andes, un lugar súper importante para él. Y ya estoy con Jorge, él es historiador, un lugar importante para San Martín, ¿no? Y que significa mucho también para los tunuyaninos. Sí, para todos los tunuyaninos y el Valle de Uco en general, porque aquí se fundó la estancia El Totoral en 1625. O sea que fue una de las primeras del Valle de Uco. Su propietario se llamaba Juan Amaro de Ocampo, que obtuvo estas tierras por mercedes reales del rey de España, y en esa época, en el 1600, era uno o el hombre más rico de Mendoza. Wow. ¿Qué sucedió con la fundación de las estancias como sucedió con todas acá en el Valle de Uco? No era fácil. ¿Por qué? Porque estaba el ataque de los malones indígenas. Entonces, por muchos periodos quedaron abandonadas las estancias. Pero en 1625 se funda la estancia El Totoral. ¿Y por qué se llamaba El Totoral? Quedan algunas partes todavía con esa imagen de lo que puede haber sido en esa época, porque había mucha totora. Simplemente por eso, porque hay mucha agua en la zona, habían muchas ciénegas, donde justamente es el lugar de las totoras, por eso se llama El Totoral, y es un nombre que en buena hora perduró a través del tiempo, porque después ha tenido varios dueños la estancia, pero siempre se llamó Estancia El Totoral. ¿Y San Martín tenía conocimiento o estaba tan cansado que dijo, bueno, este lugar se ve muy cómodo, vengo acá, de prepo? No, no vino ni de prepo ni de casualidad. Cuando San Martín llega a Mendoza, se ofrecieron varias casas para que el gobierno alquilara la casa al gran teniente que llegaba, al general que llegaba a Mendoza. La casa que obtuvo, digamos, el visto bueno de parte del Cabildo de Mendoza fue la de la familia Álvarez, que es donde hoy funciona el Museo Sanmartiniano. Las hermanas Álvarez, una de ellas se llamaba María Josefa, que fue la que entabló más relación con San Martín y Remedios. De hecho, fue la madrina de Merceditas. Bien. María Josefa era la esposa de
de Francisco Delgado, Juan Francisco Delgado. Y él era el propietario de esta estancia en la época sanmartiniana. En 1816, que es la primera vez que viene San Martín por esta zona a entrevistarse con los aborígenes para ver el tema de los pasos cordilleranos, descansa acá, porque esta estancia era de la misma dueña de la casa donde él descansaba en la Alameda. Bien, estaban cómodos, estaban entre familias. Estaban claro. como entre familias, totalmente. Perfecto. Esto que se ve acá es las ruinas de lo que fue el casco antiguo de la estancia del Totoral. Después... Explícame lo del casco antiguo, que es para aquellos que no están mirando y no conocen nada. Bueno, para los que no conocen, después que deja de ser de los Delgado, de Juan Francisco Delgado y de María Josefa Álvarez, la madrina de Mercedita, una hija de ella que se llamaba Dolores, quedó con la estancia y ella se casó con Melchor Villanueva. Y ahí pasa la estancia, el Totoral, a manos de la familia Villanueva. Perfecto. Melchor Villanueva fue el padre de Elías Villanueva, gobernador de Mendoza en 2 oportunidades. En la primera oportunidad que es gobernador, se crea el departamento de Tunuyán el 25 de noviembre de 1880. Por lo tanto, esta estancia está totalmente ligada a la historia de Tunuyán. Hacía mucho frío, quiero aclarar. Antes que nada quiero aclarar, porque dice, ¿por qué estoy emponchado? Porque hacía mucho frío en ese lugar, ¿no? Fue claro, uno de los días más fríos del año, es verdad, ese fin de semana en Valle de Uco. Bueno, aquí primero increíble, ¿no?, que se mantenga la estructura, ¿no?, de la estancia de aquella época o se mantengan ciertas estructuras allí, ¿no? Un lugar importante para el prócer, Mendoza y sobre todo Tunuyán, digo, y también si uno se pone a pensar hasta estratégico. Sí, muy estratégico, sobre todo por lo que decía el historiador, el parlamento que hace con los nativos en la zona para el tema del cruce de los Andes, porque San Martín reconocía la igualdad de los nativos como seres humanos, entonces reconocía que era el lugar de ellos como su patria, entonces tenía que pedir permiso para poder pasar por esa zona y también para tener el apoyo de los nativos cuando se sucediera el cruce. Entonces es fundamental esa zona y sobre todo la estancia esa. Y cuando uno habla de estratega y habla que tenían cosas muy claras, digo, algunos datos que tomé, ¿no? El cruce de los Andes, bueno, tenía 500 kilómetros, ¿no? Que tenían que recorrer, ¿no? Y llevaron cantidad de mulas, de caballos, de provisiones, y sin lugar a dudas, todo eso tenía que ver con un acuerdo, digo, porque si no se hubiera logrado. Estamos hablando de 30 grados y después -4 a la noche. 30 grados bajo el sol, ¿no? Eso. Y si uno hubiera hecho los acuerdos necesarios con la gente del lugar, quien les iba indicando cómo era ese sector, digo, nunca podría haber tampoco cruzado. Sí, y también está el otro tema que se habla entre los historiadores, la idea de que está la guerra de espionaje que hace San Martín. Porque si bien los pehuenches tenían mucho conocimiento de la zona y eran los que estaban en la zona, también se sabía que los pehuenches tenían contacto con el sector de Chile, con los realistas, entonces sabiendo San Martín de que les avisaba a los pehuenches, también podía saber de que los pehuenches le avisaban que podía pasar por esa zona, entonces era como una guerra de información para ver dónde se pasaba, entonces bastante interesante eso. Sí, ¿no? ¿Cuánto tuvo que ver, digamos, la familia de San Martín en esto, no? Muchísimo, muchísimo porque San Martín, si bien va a llegar solo acá a Mendoza al principio, en septiembre de 1814, luego Remedios va a acompañarlo a fines de 1814 y va a ser una persona fundamental sobre todo para el apoyo y la búsqueda de apoyo de las mendocinas, de las patricias mendocinas. Es decir, sobre todo que van a ser una base fundamental para apoyar todas las necesidades del Ejército de los Andes. Y por lo tanto, sobre todo, Remedios va a ayudar también en el tema de la confección de la bandera del Ejército de los Andes, por ejemplo. Entonces va a ser fundamental. Qué increíble esto, cosa que no sabíamos, digo, pocos historiadores hablan acerca de las mujeres en esa época. O sea, lo que vos me estás diciendo es que Remedios tuvo un papel fundamental, ¿no?, con las mujeres del lugar, de la época. No solamente ella, por ejemplo, monjas de la Compañía de María, de las Hermanas de la Buena Hermandad, perdón, son las que confeccionan la bandera del Ejército de los Andes. Y no solamente ellas, también van a participar, bueno, muchas familias que van a estar con el Ejército de los Andes, provisionándolas, acompañándolas, y también muchas mujeres solteras que van a servir como espías también.
Eso no se habla mucho, pero sí, van a participar y va a ser un rol fundamental. ¿Cómo era ese rol? A ver, digo, poco hablado esto en la televisión y en la historia. ¿Cómo era el de las mujeres espía? Fundamentalmente eran mujeres jóvenes que participaban en la obtención de información. Ujú. Esto requería también, obviamente, la capacidad de seducción que tenían las mujeres en esa época, pero sobre todo el doble juego de conseguir información y a la vez no ser capturadas. Entonces, la guerra de información en esa etapa es fundamental para el cruce de los Andes y todo lo que se pueda obtener desde Chile para Mendoza. Claro. ¿Y cómo se llevaba esa información? Digamos, ¿se la decían directamente a San Martín? ¿Había un intermediario? Habían intermediarios, Álvarez Condalco era uno de ellos, era como el gran apoyo en ese sector, en el sector de información y de conocimiento, era Álvarez Condalco, pero van a tener varios generales a su lado y coroneles a su lado, San Martín, que lo van a apoyar con eso. Uno habla, ¿no? Sin lugar a dudas, tiene que hablar del tiempo, ¿no? Y un poco lo mencionaba, esto de 30 grados bajo el sol y después, bueno, hacía -5, -6 Sí. a la noche. ¿Cómo se preparaban? ¿Cómo se preparaban? Porque es difícil, digo. Es difícil, sí. San Martín Yo me ya tenía un imaginaba ahí conocimiento. con todo, con las mulas, los caballos, las provisiones, 30 grados, subiendo la montaña. San Martín ya tenía un conocimiento previo, lo había hecho en un cruce en los Pirineos, en Europa, en la guerra contra Napoleón y todo el proceso en Europa. Pero cuando llega acá también toma conocimiento de los nativos y cómo es la situación en la montaña. ¿Y cómo se van a preparar? Bueno, primero van a llevar muchas mulas, porque las mulas son mucho mejor adaptadas a la zona para transportar cargas, sobre todo que los caballos. Si bien van a llevar caballos, pero van a llevar 1.600 caballos en comparación a 10.000 mulas, por ejemplo. 10.000 mulas, sí. Y otro punto importante, el tema del frío. ¿Cómo lo van a hacer? Abatanando la ropa. La ropa de combate, el uniforme que tienen, lo van a abatanar, es decir, lo van a poner más ropa encima para que les dé más calor. Es decir, estilo polarizarlo, como se habla hoy en día, al uniforme. Entonces, eso se hace también acá en Mendoza. Una de las industrias que se desarrollan es eso, para justamente solamente el Ejército de los Andes, por ejemplo. Otro tema es el tema de la comida también. No solamente que van a llevar ganado vivo, sino también que van a llevar ya directamente comida disecada, estilo charqui, por ejemplo. Bien. Y el tema de lo económico, porque a mí me pasó que cuando estaba interiorizándome un poquito más acerca de este tema, me preguntaba, bueno, a ver, ayuda de alguien tendría que haber recibido San Martín. Uno a veces piensa por ahí del Estado, de los gobernantes, de los gobernantes de ese momento, ¿cómo era la relación, no? ¿De dónde sale la economía de San Martín para llevar un cruce tan importante, ¿no? Como es el cruce de los Andes, pero además con todo lo que conllevaba eso? Estamos hablando de 10.000 mulas, de 1.000 y pico de caballos. Primero, hablemos del contexto nacional. El director de esa época era Posadas, que después va a pasar a ser Juan Martín de Pueyrredón. Si bien va a haber un apoyo económico, pero la verdad que no va a ser suficiente para mantener a ese ejército de los Andes. Por lo tanto, la mayoría de las necesidades y apoyos económicos se van a dar desde Cuyo, no solamente de Mendoza, sino también de San Juan y de San Luis. Bien. Pero la población cuyana en sí, sobre todo los mendocinos. ¿Cómo va a hacerlo esto? San Martín va a establecer un sistema nuevo de impuestos, en el cual va a sacar algunos impuestos para algunas actividades y por lo tanto va a reflotar esas actividades económicas que luego van a sacar otros impuestos. Pero se van a crear nuevos impuestos para tratar de engrosar los ingresos del Estado. Y esto trasladado solamente al Ejército de los Andes. Sumado a eso también el tema de contribuciones, por ejemplo. Contribuciones personales, contribuciones de las patricias, por ejemplo. Como se ve en el monumento del Cerro de la Gloria, el friso de las patricias donando sus joyas. Eso es un gran mito de la historia, porque la realidad es que esas joyas no fueron destinadas al Ejército de los Andes, sino a construir una flota para el Atlántico, por ejemplo. Bien, ¿cuántos tuvieron, ¿no? para cruzar los Andes? 24 días. 24 días. Desde enero de 1817 a febrero, que se sucede la primera batalla, que es la batalla de Chacabuco, en el 12 de febrero. Bueno, bastante, 24 bastante, días, ¿no? Sí. Bastante y había que sobrevivir frente a todo esto. ¿Perdió mucha gente San Martín en este cruce? Perdieron, sí, pero sobre todo las cosas por enfermedades, sobre todo. Me imaginaba, ¿no? Sí, cambio de temperatura. Cambio de temperatura. Más cualquier accidente que podría haber tenido, ¿no? Exacto. Algunos de sus
algunos miembros del ejército, ahí está, no me salía. ¿Había mujeres en el caso de...? Sí, participaron mujeres, pero la mayoría van a ser hombres. Pero sí participan mujeres en la batalla también. Sobre todo acompañando, que va a ser un rol fundamental, sobre todo en el tema estratégico de intendencia, como se habla hoy en el ejército, es decir, la estrategia y el abastecimiento de los soldados, pero van a ser fundamentales en ese sentido, van a poder ahí. Bien, vamos a dar vuelta a la página, vamos a hacer así como le contamos, le decimos a toda la gente que nos está mirando en este instante, ¿no? Que vamos a recrear un gran libro, ¿no? De esto de San Martín, así que damos vuelta a la página juntos. Y esto tiene que ver con el después. Una vez que San Martín ya cruzó los Andes, el después. Me imagino agotado, me imagino con ganas de descansar. Y allí entran, ¿no? Esta estancia, estos lugares específicos. Y eligió Mendoza. Eligió Mendoza porque desde el principio fue bastante, muy bien recibido por la población mendocina. Va a ser muy querido y sobre todo porque va a encontrar acá un lugar de tranquilidad y de paz. La cuestión es que cuando vuelve con la noticia de que Remedios ha fallecido, entonces, y con una hija encima para hacerse cargo de eso. ¿Qué edad estamos hablando de San Martín? San Martín cuando vuelve hacia 1823, acá a Mendoza. Llega a Chile en octubre del 22 y pasa en el verano del 23, a principios del 23. Ya cuando llega acá ya se entera de que Remedios ha fallecido y tiene una hija que criar. Si bien él piensa establecerse en la zona de Barriales, en la zona que considera su lugar, y aparte de eso tenía el solar que había comprado acá cerca de la Alameda, donde está hoy en día la biblioteca pública, la biblioteca sanmartiniana. Se comienza su idea de establecerse acá, pero por problemas políticos, por escaramuzas políticas, lo llevan a decidir exiliarse del país, lamentablemente. Y eso lleva a que a principios de 1824 ya esté exiliándose hacia Europa. Uno habla del cruce de los Andes y es uno de los hechos más importantes de la vida de San Martín. Capaz que es una tonta la pregunta, ¿no? Pero también me parece como contextualizar en esa época todo lo que había logrado él, ¿no? Ha logrado muchas cosas, entonces como si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a San Martín qué fue lo más importante que logró, creería que el apoyo también a la independencia. Mientras el gobierno acá en Mendoza está mandando sus diputados a Godoy Cruz y a Juan Agustín Maza para que logren la independencia, para poder lograr una legitimidad en ese avance libertador. Pero la verdad que ha logrado muchas cosas. La independencia en Perú también, también la defensa de la independencia de los países americanos en Europa después. Es decir, pero se lo recuerda así por eso, por esa gesta, porque estratégicamente hablando y militarmente hablando también es muy importante. Esto de recordarlo en esta fecha, ¿se merecía un final como el que tuvo? Para muchos historiadores, un final triste, amargado. Para otros, un final justo. Digo, uno a veces cuando habla de próceres dice, bueno, tendrían que haber terminado con toda la gloria, riquezas, por todo lo que habían logrado, un reconocimiento. Y también es cierto que han terminado casi todos en el olvido, con enfermedades duras. ¿Se merecía un final así, San Martín? Vos como historiador, ¿no? La verdad que no. Como todos los grandes patriotas, la verdad, murieron en exilio, olvidados o en la pobreza. San Martín tuvo un caso particular que tuvo muchos años de vida, murió a los 72 años, una esperanza de vida bastante grande en esa época, en esos años. Pero sí, lamentablemente, cuando él se ofrece nuevamente a apoyar a la Argentina, por ejemplo, en la guerra contra el Brasil, no va a ser considerado. Cuando vuelve acá para volver a tocar las costas argentinas, el piso suelo argentino, se encuentra con un país que está totalmente dividido, peleado. Entonces, lamentablemente va a ser olvidado. Y no solamente durante su vida, sino después también con la historia, con los grandes historiadores y dirigentes políticos, que van a utilizar la figura de San Martín de acuerdo a los intereses de cada uno. ¿Cómo sería eso? Lo que va a pasar, por ejemplo, es que cuando... Que deforman la información. Sí, u omiten. Omiten. Es una forma también del olvido, es decir, tenemos la memoria de ciertas cosas y otras veces las olvidamos. Y con San Martín también va a pasar lo mismo. San Martín va a ser nuevamente recordado recién en la década de 1930. Si bien se hace una historia de San Martín, la historia oficial con Bartolomé Mitre, la realidad es que, por ejemplo, los granaderos a caballo, su gran baluarte, su gran creación,
van a ser disueltos luego de cuando San Martín se retira del país, se exilia, van a ser disueltos por su gran enemigo político, que es Rivadavia, por ejemplo. Y esto no se van a restablecer nuevamente hasta el segundo gobierno de Julio Argentino Roca, es decir, hacia fines de 1800. Entonces, es una forma también de olvidar a personajes y que esto crea no solamente el olvido, sino también la discriminación. Es decir, personas que dieron todo y que al final se quedaron sin nada. Claro, ¿no? Eso es lo que uno piensa, ¿no? Y a veces por ahí los finales de estos próceres. Vamos a la segunda parte del informe especial. Bueno, estuvimos allí, ¿no? En Tunuyán estuvimos, donde se realizó este informe especial que tiene que ver con esta estancia. Pero además de esta estancia, ¿no? Allí hay un árbol intacto, sí, así como lo escuchas, intacto, que está desde la época de San Martín. Y estuvimos hablando con el historiador para que nos cuente un poquito más acerca de este árbol que lo vivió todo. Les quiero contar a la gente, ¿no? Elegimos un día muy frío para revisar el informe, por eso estamos todos como muy emponchados y estamos todos como ¡ah! ¡Qué frío! Pero sin lugar a dudas me parece un tiempo ideal para visitar Valle de Uco, porque eran tiempos también en los que se vivía así, con este frío, con esta intensidad, y donde San Martín estuvo aquí presente, y sobre todo este roble que es histórico. Es histórico, de lo que es la estancia del Totoral, donde estuvo San Martín, de la vegetación que hay. Esto es lo más antiguo que hay. Se están haciendo las tratativas para hacer investigaciones certeras de datación del roble, pero se cree que es lo único que había, que vive todavía de la época en que estuvo San Martín acá. Es muy probable que él, que vino en verano, por suerte para él, estuvo acá en el verano, en enero, en una oportunidad cuando vino a entrevistarse con los aborígenes para que le pasaran información sobre el paso cordillerano del Portillo, por donde pasó una de las 6 columnas sanmartinianas que estaba al mando del capitán Lemos. Y después, en 1823, cuando regresa de liberar América y que venía a buscar a su esposa y a su hija, vuelve por el paso del Portillo y descansa en esta estancia. Seguramente bajo este roble debe haber descansado. Y acá estuvo 3 días hasta que se recuperó y continuó viaje a la ciudad de Mendoza. Por eso es que es tan importante este árbol y esta estancia dentro de la historia sanmartiniana. La importancia esto de buscar, digamos, como en este caso el roble, cosas históricas, ¿no? Que estaba desde San Martín hasta ahora, y sobre todo la importancia histórica que tiene, ¿no? Porque uno dice, bueno, un roble. Bueno, pero qué importante y qué rol cumplió este roble, ¿no? Cuando San Martín llegó acá, que estaba también medio pachucho, medio enfermo, y se ha recuperado para seguir. Era muy importante este trayecto de Mendoza. Y sobre todo es importante para las futuras generaciones. Eso. Y los niños, los jóvenes, encontrar objetos que nos liguen directamente con el pasado. Porque si no, San Martín, para las nuevas generaciones, es un héroe que está entre la ficción y la realidad. Total. Entonces, el encontrar objetos en el que seguramente San Martín tocó y descansó, acerca a ese prócer más a un ser humano de carne y hueso como lo somos nosotros. Perfecto, perfecto. Y además, esto bueno, también sufrió frío, también estuvo medio mal, ¿no? Y necesitaba la ayuda de muchas personas y también de muchos lugares, ¿no? Que también accedieron a servir. Y eso es importante. Y Mendoza fue clave en esa época. Vamos un poco a la gesta sanmartiniana, ¿no? Contame acerca de ello. Bueno, acá en esa época las estancias se dedicaban solamente a la cría de ganado. Y había un personaje fundamental en las estancias que era el arriero. De ellos también se valió San Martín a la hora de ver por dónde iba a pasar la columna sanmartiniana. Conocer los pasos, conocer la zona, el clima y todo este bagaje cultural y de leyendas y de mitos que tenían estos arrieros y la gente que vivía en la zona. San Martín fue una persona que se ocupó hasta el más mínimo detalle de conocer a cada uno de los cientos de personas que formaron parte de esta gran gesta libertadora. Él estaba a la cabeza, sus generales estuvieron a la cabeza de las columnas, pero detrás había cientos de personas y San Martín se ocupó de estudiar y de tratar
y hasta de querer a cada uno de los miembros que fueron parte de esta gesta sanmartiniana. Y la verdad es que cuando uno dice, estoy acá, ¿no? En un lugar donde estuvo San Martín, y uno tiene muchos sentimientos encontrados. Primero, qué bueno que todavía sigamos defendiendo estos lugares, ¿no? Y que todavía sigan siendo visibles para muchos mendocinos, para muchos argentinos que quieran recorrer también nuestra provincia, y lo histórico, sobre todo, ¿no? Y de cuidar nuestra propia historia. Exacto, y no olvidarnos, particularmente para el departamento de Tunuyán, el próximo año se cumple el bicentenario del paso de San Martín por Tunuyán. Eso. Con lo cual ya el municipio está preparando una agenda enorme de actividades para recordar esta fecha tan importante, pero sobre todo para que a través de esta agenda que se está preparando, las nuevas generaciones conozcan, entiendan y revaloren la historia, que esto no se pierda. Entonces, esto se tiene que continuar, pero esto no sucede por arte de magia. Claro, esto no sucede por arte de magia, esto es nuestra realidad, es nuestra historia, ¿no? Y mucho tiene que ver con recorrer. Desde ya queremos agradecer, ¿no?, al municipio de Tunuyán, un beso gigante, porque más allá de la atención, ¿no?, esto de la predisposición, ¿no?, de los horarios, de poder explicar y sobre todo de poder llevarnos a esos lugares que uno parece que nunca va a llegar. Vos decís, esto tiene que ver con nuestra historia y lo importante que es visibilizar y dar a conocer, ¿no?, estos lugares. Esto está en Tunuyán, ¿sí? Esto está en Tunuyán, acá nomás, cerquita, cerquita. Digo acá nomás a los que vivimos en ciudad, ¿no? Y tengo que preguntarte, para ir cerrando, San Martín como gobernador, los pros y los contras, ¿no?, que tuvo. San Martín como gobernador fue bastante innovador y sobre todo desarrolló políticas que hoy en día seguimos viendo en la sociedad como una costumbre. Por ejemplo, imagínate la idea de vos vas a la calle hoy en día y ves un vecino regando la vereda o la calle, y eso fue un decreto establecido por San Martín, en una época en la cual no había pavimento, sino era calles de tierra. Entonces, para la salubridad, San Martín establece, por ejemplo, que los vecinos tenían que regar y barrer las calles y las veredas los días sábados, por ejemplo. Otro tema va a ser el tema de la salud, acá fundamental. Viendo que solamente hay un solo hospital, por ejemplo, el Hospital San Antonio, San Martín establece un hospital militar para que las necesidades del ejército sean dadas en ese lugar y que no ocupen las necesidades del pueblo. Como algo aparte, digamos. Como algo aparte, y para que no tampoco demanden tanto a ese hospital, porque era el único que había. Por ejemplo, otro lugar para recorrer acá de Mendoza, que está muy cerca, el Alameda, por ejemplo. La Alameda va a ser fundamental para San Martín porque el espacio de esparcimiento, donde le gustaba caminar. Él, si bien no la crea, se crea en 1806, pero San Martín lo que va a hacer es modificarla, extenderla 5 cuadras más, poner plantas, hileras de álamos, por ejemplo, un lugar, un espacio verde para la población. Y otro punto importante es el tema de la educación. Él veía como todo ilustrado de la época como la herramienta fundamental para lograr la libertad de los pueblos, verdaderamente, más allá de la lucha armada. ¿Y cómo lo va a lograr? Digo, a través de el fomento de la educación, no solamente en unos pocos privilegiados, sino en todos, y sobre todo el hecho de la idea de que participen también las mujeres, por ejemplo, en la educación. Ya había como en su mente algo de igualdad, ¿no? Sí. Con respecto, bueno, no hay que decir que no es el único de la época, Belgrano también lo tuvo. Claro. Bueno, lo hablamos en Qué Buena Tarde, pero bueno, digo, qué mente brillante, ¿no? Y unos avanzados a lo que iba a ser después el feminismo. Y cuando uno habla de feminismo, siempre digo, habla de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y ya había hombres en esa época, estamos hablando, donde decían, bueno, la mujer también hay que incorporarla. Y bueno, San Martín era uno de ellos también, unos avanzados. Todo muy color de rosa, me está diciendo Rodri, pero debe haber tenido enemigos San Martín, gente que no le caía bien su gestión, su accionar. O a todos le caía, o era... Y tuvo enemigos, sobre todo, por ejemplo, de la política nacional, sobre todo, que no veían... A ver, va a ser visto desde el momento que llega al territorio, hoy conocido como la Argentina, con una sospecha. Porque una persona que va a estar toda su vida en España, va a estar 24 años dentro del ejército español, entonces como que siempre va a ser mirado como un doble agente, una persona que
algo puede hacer. Entonces, si bien a lo largo de todo su trayecto va a demostrar que es una persona arraigada a esta tierra y sobre todo con ideas de libertad y emancipación, siempre va a tener enemigos, sobre todo por sus políticas, porque no va a responder a los intereses nacionales, sobre todo a las políticas de disputa que hay en la época. Recordemos, está comenzando el tema de la lucha entre los federales y los centralistas. Entonces, eso es lo que nunca le van a perdonar a San Martín, por ejemplo. Cuando él está en plena campaña libertadora, lo llaman para que venga con su ejército de los Andes a combatir a patriotas, a combatir a compatriotas. Entonces, como él no accede a esas políticas de lucha interna, de lucha intestina, como se habla, va a ser bastante odiado por eso. Pero sí, es una persona que tiene, al ser tan recto en sus decisiones y en su moral, va a ser en una época en la cual hay juegos e intereses muy importantes, va a ser una persona que va a ser muy cuestionada. Persona muy cuestionada. Rodri, te quiero agradecer, ¿no? Por este pantallazo, ¿no? Acerca de San Martín, ¿no? Que para nosotros los mendocinos es muy importante, una figura a la que le debemos mucho y es lindo conocer siempre un poquito más. Hay que decir que cuando fuimos a Valle de Uco y nos contaron esta historia, queríamos conocer el lugar. Desde ya le agradecemos, vuelvo a repetir, a la Municipalidad de Tunuyán, a la gente de la estancia que la estaba cuidando. Le mandamos un beso gigante que nos abrió las puertas. Ellos la están cuidando. Y lo más lindo es, esto está acá. Acá se hizo historia. Y eso es lo más lindo que uno puede visibilizar, ¿no? Así que desde ya muchísimas gracias y todo lo que uno tiene que conocer, ¿no? Parte de nuestra historia mendocina. Así que, Rodri, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer. ¿Te perdiste algún capítulo? ¿Querés volver a ver este programa? Muy fácil. Replay Contenidos, estamos en YouTube. Allí, claro, muy bien producción. Bueno, allí vas a ver todos nuestros programas, no solamente de No Culpes, sino también Que Buena Tarde, Replay Music, bueno, todo lo que tiene que ver con Replay Contenidos. Pero estamos allí más juntos que nunca porque todos los capítulos de No Culpes podés cliquearlo y ver absolutamente todos. Ahí está, muchísimas gracias. Y ahora sí nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Que descanses. Chao.